Muy buenos días. A nombre de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, saludo a la OEI, a la maestra Patricia Aldana Maldonado, que es la directora representante de la oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos. Saludo también a todo el equipo que ha hecho posible este foro o estos foros, en particular a los intérpretes de señas. Y quiero dar la bienvenida particularmente a la doctora Inés Dussel, que es investigadora y especialista en estudios de la escuela, teorías pedagógicas y medios digitales, quien en este último sesión de nuestro ciclo iberoamericano nos va a presentar la conferencia magistral de cierre titulada Resignificar el sentido de las tecnologías, la escuela y la formación. Bienvenida, Inés. La doctora Inés Dussel, una gran amiga, conocida de hace muchos años y además una investigadora con muchísimo reconocimiento, es profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 3. Doctora en Educación, egresada de la Universidad de Wisconsin-Madison. Fue directora del área de educación de Flaxo, Argentina, entre 2001 y 2008 y ha sido profesora visitante en las universidades de Melbourne, París 8 y Humboldt de Berlín. Recibió en 2018 el Humboldt Research Award, otorgado por la Alexander von Humboldt de Alemania, en reconocimiento a su trayectoria académica. Sus temas de investigación actual se vinculan a la cultura visual y digital en perspectiva histórica y pedagógica. Es una muy breve síntesis de Inés, que además ha sido una investigadora que ha trabajado muchísimo en este periodo de pandemia y ha aportado muchísimas ideas. Bienvenida, Inés, un gusto saludarte y coincidir en estos espacios. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, Etelvina. Muchísimas gracias también a Patricia de la OI, a todos y a todas las que están haciendo posible estos encuentros. También sería muy lindo poder encontrarnos presencialmente, pero creo que también la pandemia nos ha permitido estos diálogos a través del espacio. Nos comentaban antes de empezar que había gente conectada desde Alaska hasta Argentina, y bueno, y es muy emocionante pensar en estos diálogos que realmente atraviesan el continente y que por cuestiones que nos afectan a todas y a todos. Voy a empezar la presentación. Rodrigo, no sé si ahí la puedes colocar en pantalla para compartir algunas ideas. Ahí va, muy bien. Entonces, con esta idea de la importancia de resignificar los sentidos de la escuela, también de pensar a las tecnologías dentro de la escuela y no solamente como algo exterior, y bueno, qué desafíos se están planteando, qué encrucijadas se plantean hoy para la formación docente. La siguiente, por favor. Entonces, voy a ir muy brevemente por ciertas cuestiones que hemos conversado mucho en la pandemia, pensando qué es lo que esta situación tan extraordinaria que hemos vivido, de unos cierres de establecimientos escolares en todo el mundo. Se calcula que más de 1.000 millones de estudiantes experimentaron, casi, yo creo que el 90% de docentes y estudiantes en el mundo experimentaron casi en simultáneo el cierre de las escuelas. Y ahí tuvimos que poner a prueba muchas de las ideas que teníamos y de los repertorios de práctica que teníamos ya muy establecidos. Para algunos esta situación ha sido un naufragio, una catástrofe. Estoy citando informes, artículos que aparecieron en este tiempo. Para otros es una oportunidad. Yo creo que hay que tratar de pensar, bueno, ya que hacer del defecto virtud, ya que nos ha tocado vivir esto, ¿qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué podemos pensar hacia el futuro?
y como dice la convocatoria del encuentro, bueno, un paso más allá de la educación remota de emergencia. Hoy estamos empezando a salir con todos los avatares que estamos sufriendo de lo peor de la pandemia. Bueno, ¿en qué medida esto que pasó nos permite ayudar a pensar la escuela, a pensar la formación docente, a pensar nuestro compromiso cívico, público, con la construcción de una sociedad mejor? La siguiente, por favor. Entonces, retomo un meme que circuló muchísimo al comienzo de la pandemia y con esta idea de, bueno, tomando la cita de este cuadro de René Magritte, que es el de la pipa. Esto no es una pipa, y bueno, esta idea de la computadora no es una escuela, y también esta idea de, bueno, aquí no hay escuela, ¿no? Y por ahí, como lo vengo tratando de formular en ciertos escritos y conferencias en el último tiempo, bueno, pensar esto de qué es una escuela sin escuela, o en el sentido de una escuela tal como la conocíamos, ¿no? Yo me dedico y me dediqué a la historia de la educación. Sé que la escuela no siempre funcionó en un edificio, no siempre tuvo la apariencia, la forma que toma hoy, y como historiadora también digo, bueno, esta es una forma histórica, la escuela tal como hoy la conocemos, probablemente en el futuro cambie también mucho. ¿Por qué la computadora no puede ser una escuela? O en todo caso, la siguiente, por favor. Quizás la pregunta entonces es, bueno, ¿qué es una escuela? Si esto puede o no ser una escuela depende de una definición de escuela, y quizás la pregunta para mí más interesante es, bueno, ¿en qué condiciones esto podría ser una escuela? Pero de nuevo depende mucho de cómo definamos o cómo pensemos a la escuela como institución social. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la escuela? Yo creo que ahí hay que pensar en una escuela que es, por supuesto, lo que sucede en las aulas. Es una institución de enseñanza y de aprendizaje, es la escuela, pero también es una institución administrativa que tiene que ver con una institución pública, con ciertas regulaciones, con cierto encuadre estatal, por ejemplo, de qué es lo que se hace ahí, que regula el trabajo de los estudiantes, el trabajo de los docentes, que lo hace visible, lo hace contabilizable. En un sentido, esto voy a retomarlo después, tiene sus partes buenas y sus partes quizás más complejas. Es una institución laboral, por supuesto, donde yo dije el trabajo de los docentes, pero también de los estudiantes. Es un espacio donde se pasan muchas horas, ¿no? Por lo menos en la escuela presencial. Creo que también hay que recuperar estas otras características más abstractas, podemos llamarlas, y al mismo tiempo también muy tangibles de la escuela como un espacio de encuentro y de construcción de lo común. Aquí podemos retomar a un viejo sociólogo de la educación, Emil Durkheim, con esta idea de la escuela como un espacio de socialización secundaria. En la familia nos enseñan muchas cosas, aprendemos muchas cosas. En la escuela es este espacio donde nos ponemos en contacto con una ley, una norma más amplia, con saberes que están definidos desde otros lugares, más allá de los gustos, intereses de nuestra familia inmediata. En fin, tiene que ver con inscribirnos, acercarnos a una idea de mundo, de sociedad más amplia que nuestro entorno más inmediato. Y me parece finalmente que otro rasgo importante es darnos cuenta de la materialidad, y sobre esto voy a volver mucho en esta conferencia, en relación a la escuela es una conjunción de artefactos o tecnologías, y ahora voy a dar algunos ejemplos, de personas, de saberes o conocimientos, y hay que considerar todos estos aspectos. Para algunas perspectivas de la escuela, yo diría muy abstractas, muy ahistóricas, muy por fuera de la sociedad, hay un encuentro de mentes, ¿no? Pareciera de mentes. Hay un encuentro en el que las mentes se conectan, pero no son simplemente las mentes, ¿no? Y como lo vimos muy claramente en la pandemia, los contextos importan, la disposición de los cuerpos importan, qué es lo que podemos hacer con ciertos artefactos, por ejemplo, el pizarrón, el cuaderno, la copresencia de los compañeros o no, la mirada de los docentes o no. Bueno, todo esto es la escuela. La siguiente, por favor. Pero creo que también tenemos que pensar que la escuela es el aula y es más allá del aula, y acá quería traer muy rápido y muy brevemente algo de lo que vengo trabajando en este último tiempo, que son espacios de la escuela
más allá del aula. Y, por ejemplo, el patio, estuve estudiando la historia de los patios escolares, de los baños escolares, como espacios donde se construyen saberes, donde se organizan experiencias. Y entonces, en relación a los patios, en esta imagen se puede ver un diseño de una escuela moderna en los años 30 en Berlín, un momento de mucha radicalidad en las propuestas pedagógicas y políticas. Y la idea, bueno, en este caso es una escuela modelo, podemos llamarla, con un enorme patio, con la idea del patio que antes estaba enclaustrado dentro, digamos, un claustro, ¿no? Adentro de un edificio. Aquí la idea es abrir el patio, que el patio sea un espacio de juego, de descanso, de gimnasia, de reflexión, de jardinería incluso, ¿no? De marcha, de ejercicio. La siguiente, por favor. Aquí hay una imagen también muy bonita tomada por un fotógrafo muy especializado, que tenemos ahí como esa modernidad de las ventanas y la conexión, ese sistema de aula, patio y galería como algo que organiza una experiencia escolar que no pasa solamente por el aula, ¿no? Sino que de nuevo tiene que ver con la construcción de lo público. La siguiente, por favor. En este estudio también estuve mirando algunas experiencias en México y aquí, bueno, todas las escuelas de Juan O'Gorman en los años 30, tenemos esta escuela, una escuela muy interesante, muy bonita también, muy importante, que se construyó en la Portales, en la colonia Portales, en Ciudad de México. La siguiente, por favor. Y aquí vemos la vida del patio unos años después de construida la escuela. Y esta es una foto que me gusta muchísimo porque es precisamente esta idea de la escuela como un centro cívico, ¿no? La escuela como un centro de lo público, de lo común. Aquí tenemos a las maestras leyendo una locución en un acto cívico, pero fíjense ahí atrás en el muro de la escuela, ¿no? Una pierna dentro, una pierna afuera, es como, bueno, la comunidad que entra y que sale. La siguiente, por favor. Y también esta idea de los muros permeables de la escuela, ¿no? Más allá de que los muros estaban, también había una vida comunitaria, una expansión, un derrame de la escuela en múltiples direcciones. También la idea del baile popular y la idea de la fiesta cívica es una idea muy importante y me parece a mí que tenemos que pensar a la escuela también en esta dimensión comunitaria, cívica, ¿no? Que es también probablemente una de las más afectadas por el cierre de los establecimientos escolares, de los edificios. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó con las escuelas en la pandemia? Y yo quiero centrarme en dos grandes argumentos. Uno, pensar, ayudarnos a repensar esto de qué son las tecnologías en la escuela, qué es esta materialidad de lo escolar. A mí me gusta hablar más de esta materialidad que incluye, la siguiente, por favor, espacios, tecnologías, interacciones, ¿no? De nuevo, traer con algunas corrientes contemporáneas, poder pensar esta interacción entre los humanos y los no humanos, esto de el espacio, los saberes, ¿no? Las tecnologías. Y fíjense esta comparación que quiero establecer en esta imagen entre, bueno, una imagen clásica de la escuela moderna de Comenio, el gran pedagogo moravo, que es podemos decir, uno de los grandes fundadores de cómo concebimos la escuela moderna, con esta idea de un pizarrón, niños sentados, bueno, en ese caso todavía no había los pupitres como los conocíamos, ¿no? Pero con una idea de que ahí se organiza con el pizarrón, las mesas, los bancos, las tecnologías de escritura, una cierta interacción en esa aula que está muy centrada en docentes, ¿no? y estudiantes, muy centrada en eso más radial, podemos decir, docente estudiantes, ¿no? Bueno, una ventana que también abre al mundo, una idea de mundo que está ahí afuera, pero un muro que separa, ¿no? Las tecnologías no son, quiero decir, y voy a insistir, algo externo, son algo, hay que pensar esa dimensión tecnológica o técnica de la escuela más allá de lo digital, ¿no? Y traer, bueno, qué organizaban los pizarrones, los cuadernos, los pupitres, la ventana, los muros, y qué organiza en esta segunda escena, que es una escena previa a la pandemia, pero que ya veíamos algunos de estos fenómenos con una atención, podemos decir, mucho más individualizada, mucho más fragmentada. Esta es una imagen que se publicó en el New York Times, es una imagen que yo creo que tiene un discurso crítico, o yo la leo así por lo menos, de las tecnologías y una idea de, bueno, cada niño, cada niña enfrascado, ¿no? En sus auriculares, mirando a su pantalla, el docente un poco sin saber qué hacer, está ahí como auxiliar, aleatorio, hay múltiples centros, esta idea de los múltiples centros en el aula, y se pierde algo de conversación común. Uno puede decir quizás se gane interés,
pero se pierde algo de conversación común y también se delega la autoridad de qué se enseña, de las secuencias, en las plataformas, ¿no? Aquí esa pantalla podemos suponer que están haciendo algo, usando un software, haciendo una búsqueda, mirando un video. Bueno, ahí hay una delegación de conocimiento en las plataformas que me parece que hay que seguir monitoreando y estudiando mucho más porque, bueno, trae aparejadas varias consecuencias. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia comenzó, se cerraron los edificios, hubo una apuesta en América Latina a distintas formas de sostener la continuidad pedagógica, una muy importante y que se consideró central, tenía que ver con la televisión educativa, sabiendo que había una conexión muy desigual, una posibilidad de acceso muy desigual a tecnologías digitales, por lo tanto se apostó más por la televisión, aún sabemos que no todos tenían acceso a la televisión, pero sin embargo esta fue la apuesta principal. Sin embargo, bueno, y ahí tenemos distintas escenas, ¿no? Con computadoras o con una netbook, una tablet, sin ninguna de estas tecnologías, ¿no? O solamente con la televisión. Tuvimos un traslado muy heterogéneo y muy desigual de la escuela a distintas pantallas o a distintos impresos en algunos casos, ¿no? También hubo ausencia de pantallas. La siguiente, por favor. Y ahí lo que vemos es estas que se produjeron, por un lado, desconexiones. Tenemos sectores, grupos de estudiantes que no se conectaron de ninguna manera, que la conexión fue cuando pudo serlo por impreso. Pero quizás por lo menos para mi sorpresa, más que la televisión, lo que primó fue el celular, ¿no? Fue el celular inteligente, fue sobre todo lo que llamo yo la pedagogía del WhatsApp, una idea de que, bueno, no podíamos acceder de otra manera, la televisión quizás estaba, quizás no estaba, no teníamos tanta manera de saberlo, y lo que funcionó y lo que se expandió muchísimo es el uso de WhatsApp. Fíjense esta información que produjo el INEGI este año y que es en realidad de fines del año pasado. Tenemos en primaria un 70% que el medio de comunicación más fuerte fue por el celular, y después va bajando y junto con esto, la siguiente por favor, es muy interesante mirar este cuadro, está disponible si lo buscan en internet, la idea de quién puede usar ese celular, ¿no? Y cuántos celulares hay en cada casa, cuántos estudiantes están recibiendo, comunicándose con sus docentes a través del celular al mismo tiempo. Y lo que se ve, por supuesto, tiene bastante que ver con la edad, pero no solo. En la escuela primaria, la mayoría comparte el celular, no tiene un celular de uso exclusivo. Esto va cambiando en la secundaria hasta en la media superior, y en la superior ya hay un celular de uso exclusivo, pero igual hay un tercio todavía en la educación superior que comparten el celular con otros miembros de la familia. Esto tiene muchas consecuencias, porque podemos decir de aquello que se imaginaba inicialmente, podemos acercarnos, bueno, esa comunicación fue más esporádica, estuvo complicada por la dificultad de acceso a datos, estuvo complicada por las mismas limitaciones del celular, ¿no? Lo que puede ir y venir por el celular, en general, después voy a hablar un poco de eso, pero son tareas como productos terminados y cuesta mucho más hacer un seguimiento del proceso, de las distintas respuestas, un intercambio, de nuevo esta dimensión colectiva, pública, se va fragmentando. La siguiente, por favor. Y quiero compartirles ahora esta idea de las una y mil formas que tomó la escuela a partir de algunos dibujos. En primer lugar, la siguiente, por favor. Unos diseños, unos diagramas que elaboraron algunos maestros de Córdoba, en Argentina, con los que hicimos un curso de formación en la pandemia y les pedimos que dibujen cómo había sido la experiencia en la pandemia, ¿no? Y vemos en este primer diseño, por ejemplo, bueno, esta diferencia, ya esto es de 2021, cuando hay una vuelta a la educación, a la bimodalidad, se llamó así, a una educación presencial, pero que sostenía burbujas, grupos que a veces estaban, a veces no estaban, estudiantes que no venían y que se conectaban o no se conectaban. Bueno, y aparece toda esta heterogeneidad, este centro de la educación puesto más bien en la computadora. La siguiente, por favor. También un camino de obstáculos, uno puede decir. Este es otro dibujo muy interesante de cómo se trabajaba en la escuela
este centro del celular, este celular que dice no puedes deshacerte de mí, ¿no? El celular como también para los docentes la gran plataforma por la que pasó la escuela, y me parece que aquí, en términos de las tecnologías, tenemos que repensar muchísimo estas posibilidades y límites de los celulares para las pedagogías. Creo que aprendimos mucho de sus posibilidades, creo que también tenemos que reflexionar algo más sobre sus límites, ¿no? Bueno, esta habitación convertida en cuarto, biblioteca, aula, oficina, salón de yoga, ¿no? También la intensificación del trabajo docente, el borramiento de fronteras entre lo íntimo, lo público, ¿no? Las dificultades que surgieron a partir de eso. La siguiente, por favor. También otro dibujo hecho a partir de fotografías, y aquí aparece también, bueno, Netflix, por ejemplo, ¿no? Y las distracciones, este exterior intermitente que va y viene y la dificultad, y esto es una situación relativamente privilegiada, podemos decir, donde hay una computadora, donde hay conectividad, pero también muy difícil de navegar en términos de repertorios de prácticas, en términos de qué hacemos con nuestro trabajo, de cómo nuestro trabajo nos invade todas las horas del día, los fines de semana, ¿no? Y se mezcla todo y bueno, también dificulta ahí un encuadre pedagógico más específico. La siguiente, por favor. Quiero sumar también un ejercicio, hicimos aquí en México en distintas escuelas, en 18 escuelas de distintas entidades federativas, un ejercicio con estudiantes de primaria y secundaria que hicieran dibujos, así como lo hicieron los docentes, sobre su experiencia escolar en la pandemia. Fíjense, esta niña de Guerrero, esta joven, esta adolescente de Guerrero, el dibujo para mí es muy ilustrativo, muy interesante, se le imponen, ¿no? esta importancia de la libreta, del lápiz, al mismo tiempo también estar suspendida, suelta, no hay piso, no hay techo, ¿no? Hay una cara como de sorpresa o de estupefacción, podríamos decir, ¿no? Una niña atónita, en el cual el lápiz está ahí arriba y no lo agarra, la libreta anda por ahí y es casi tan grande como ella, ¿no? Una idea, uno puede decir, una niña un poco abrumada por esta situación, en mi opinión, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí hay otros dibujos también de niños de primaria, muy, muy lindos, muy interesantes. El primer dibujo a la izquierda es este dibujo de madres, hijas, la presencia de las madres acompañando fue fundamental. Hay un solo caso, pero es como unas ventanitas de Zoom, es un dibujo relativamente más alegre, podemos decir, y más acompañado. En general los dibujos son más como los otros dos, solitarios. Los niños y niñas se sintieron muy solos en la pandemia, hay que decirlo. Bueno, está este niño mirando la televisión, no está muy claro si mira algo de Aprende en Casa o mira un dibujo animado. En el otro caso es un niño que ya vuelve a la escuela, pero con barbijo y es un niño de 7 años con una suma compleja que está ahí arriba, que también de alguna manera, ¿no?, le está como cayendo encima. Yo creo que hay que entender ahí esta dificultad que planteó la pandemia, sobre todo en los momentos iniciales de la alfabetización y la introducción y en la secundaria también a pensamientos más complejos. Bueno, los niños y niñas se sintieron también muy solos y muy solas. La siguiente, por favor. Aquí hay otros dibujos de adolescentes también muy interesantes. Bueno, este espacio, podemos decir, también de cierto privilegio, es una escuela en Guerrero, no es nada privilegiada, podemos decir, es una telesecundaria rural. Sin embargo, esta niña que tiene un espacio donde trabajar, que tiene una cama, que tiene una televisión, ¿no? Bueno, está planteando, bueno, ahí también está este espacio doméstico convertido en espacio de trabajo. Y este otro dibujo a la derecha, que es un dibujo muy interesante, es el único caso de los dibujos que recolectamos donde hay algún mundo afuera de la habitación donde trabajan, ¿no? Y este niño que está escribiendo, mirando al campo, mirando a unas casas o un árbol, ¿no? La mayoría de las imágenes son imágenes donde no hay sonrisas, una sola, hay una niña sonriendo, ¿no? Me parece que también es un elemento muy importante. Y ahí quería traer también una reflexión de una maestra de Toluca, de primero de primaria, y ella dice, muy difícilmente los niños se hablan entre ellos, lo que veo es que como que nada más es hacia mí, yo quisiera que entre ellos se hablaran, pero no se ha logrado.
en una oportunidad les dije, pues hablen entre ustedes, conozcan a Samantha, conozcan a Saúl, a Mateo, a Alan, conózcanse entre ustedes. Y como que sí les costó, como decir algo y nada más me decían a mí, maestra, es que, ¿qué crees que me pasó? Todo me lo cuentan a mí. Y esto creo que dice, entonces esto sí ha sido complicado, ¿no? Se ubica, casi no se ubican, solamente reconocen las vocecitas. Me parece que estas también son cuestiones que quedan de la pandemia, ¿no? Y que tenemos que pensar, bueno, cómo el espacio escolar, ahora que estamos regresando, es fundamental. Yo creo este regreso en condiciones, por supuesto, seguras, cuidando siempre la seguridad de la vida, pero también creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que ha producido la pandemia de encierro, de depresión, de soledad, ¿no? de dificultad de ver el mundo, de perderle el miedo al mundo, de dificultad de reconocer la importancia de los pares, de los compañeros, de un mundo más amplio. Me parece que ahí, bueno, Jorge La Rosa lo decía muy bien en este sentido de no hay que olvidar el mundo. Bueno, me parece a mí que la escuela es el lugar que nos recuerda que hay un mundo. Vuelvo a esta idea de la fiesta cívica, la escuela es eso también, es enseñanza, es aprendizaje, es comunidad, es lo público, es lo común, y la materialidad de la escuela, en ese sentido, las tecnologías de la escuela son muy, muy importantes. La siguiente, por favor. Paso a un segundo eje de reflexión que tiene que ver con cómo esta nueva materialidad que tuvimos que experimentar en la pandemia dislocó las pedagogías, nos obligó a hacer otras cosas con las pedagogías. De nuevo, esto tiene una parte interesante y una parte también compleja, ¿no? Que creo que hay que repensar. La siguiente, por favor. Hay un primer fenómeno, yo creo, que nos deja varias lecciones, ¿no? Poder pensar la presencia más allá de la presencialidad, ¿no? Y creo ahí estoy compartiendo un texto que a mí me ayudó mucho a pensar en esta pandemia. Es un texto difícil, pero lo recomiendo para aquellos que se animen, en términos de, bueno, ¿qué pasa con los modos de conocer que tienen que ver con la presencia, ¿no? Kumbrecht dice, bueno, hay culturas, y en América Latina, en América en general, tenemos una experiencia de muchas culturas no occidentales, podemos decir, que promueven modos de conocer que no van tanto por el significado, sino por una copresencia de los cuerpos, ¿no? Y ahí hay una cierta tensión. Yo creo que en la escuela también esos modos de conocer de la presencia son de la copresencia de los cuerpos son muy importantes, ¿no? Y ahí en los dibujos aparecía claro, ¿no? La ausencia de otras, de otros, de esos otros en los cuales uno construye ese andamiaje, se apoya, mira cómo lo está haciendo, conversa, discute, confronta, compara, ¿no? Y creo que ahí hay que pensar, bueno, esa presencia, digo, pero no solamente en la presencialidad, ¿no? Pudimos darnos cuenta que podemos hacer presencia en la virtualidad, hay formas de hacernos presente en la virtualidad, y también a veces tenemos una presencialidad en la escuela sin presencia, sin que los sujetos todos nos involucremos, nos comprometamos, estemos ahí de cuerpo y mente, estemos afectivamente, intelectualmente involucrados en lo que estamos haciendo. En ese sentido, me parece a mí que esta vuelta, ¿no?, a la escuela presencial tiene que ser una vuelta en la que tenga una pregunta por la presencia efectiva en la presencialidad. ¿Qué se construye, qué no se construye? Y también que pueda haber algo de esa combinación distinta de lo sincrónico y lo asincrónico. La escuela, tal como la conocíamos, apostaba todo a lo sincrónico, pero ahí aprendimos que hay muchos procesos que se dan asincrónicamente, que no son del todo visibles, ¿no? Y que, bueno, que hay que también pensar esas vivencias que se están produciendo en lo asincrónico, cómo las exploramos mejor, cómo les encontramos otra productividad, ¿no? Y cómo hacemos que ese tiempo presencial sea realmente un tiempo de presencia, ¿no? De nuevo, de cuerpos, de mentes, ¿no?, de afectos. La siguiente, por favor. Me parece que también lo que pasó nos hace ver con otra lupa las pedagogías. Me voy a detener un poco más adelante, bueno, pero uno puede decir, bueno, pudimos ver mucho más, se hizo mucho más público las formas de trabajo en el aula, y creo que ahí también aprendimos sobre un modo de pensar el conocimiento, este eje en las tareas,
este eje en lo que es visible y no necesariamente en todo ese proceso de aprendizaje involucrado. La siguiente, por favor. También se hizo muy visible una solidaridad, ¿no? No en todos los casos, hay que decir, en algunos casos conozco, por ejemplo, maestras que devolvían tareas porque no tenían los márgenes colocados en azul, en el medio de lo peor de la pandemia, ¿no? Con algunos requisitos que uno puede decir, bueno, no, a mí no me parecen compatibles con una solidaridad necesaria para entender lo mal que la estábamos pasando todos, ¿no? Y cuánto importaba el margen en azul o cuánto importaba, bueno, que finalmente la tarea se entregó y que se pudo hacer y conversar sobre eso, ¿no? No, y simplemente devolverla sin preocuparse de todo lo que involucró llegar hasta ahí, ¿no? Pero sí también vimos muchas solidaridades y aquí, por ejemplo, una de las maestras que entrevistamos en esta investigación que refería, bueno, es como todos los acuerdos locales que hubo que hacer, ¿no? Los arreglos, bueno, de una maestra que dice, bueno, yo quería que entren al Zoom, pero veo que no pudieron entrar, entonces arreglé que me manden los trabajos cuando pueden, porque entiendo que esta mamá está trabajando, tienen un solo celular, lo usan para todos los hermanos, ¿no? Etcétera, etcétera. Me parece que también hay que recuperar todas esas redes de solidaridad que se construyeron, que fueron muy, muy importantes. La siguiente, por favor. Pensando específicamente en el trabajo con los conocimientos, creo que también lo que sucedió en la pandemia marca algunas líneas de trabajo posteriores, ¿no? Por un lado, esta equivalencia entre los contenidos que hay que dar con dar el programa, ¿no? Y esta idea de, bueno, nuestra tarea como docentes es dar un programa. Y creo que eso, por un lado, sí, es cierto, ¿no? Tenemos que dar un programa, pero por otro lado, tenemos que enseñar, y el enseñar no es solamente dar el programa, ¿no? Involucra muchas otras cosas. Y ahí en las entrevistas que mencionaba pude ver algunos maestros y maestras que decían, bueno, no tengo que hablar con ellos de lo que les está pasando, tengo que hablar con ellos de lo que está pasando en su comunidad. Por ejemplo, se pusieron a trabajar otros contenidos más localizados. Bueno, estaban trabajando, por ejemplo, en una escuela rural, muchos niños en la cosecha, estaban trabajando con sus familias en el campo. Bueno, a ver, tomemos esos trabajos, hagamos un esquema, por ejemplo, del cultivo del maíz, como en este caso, ¿no? Y esto hagamos alguna revisión de educación para la salud, cómo están comiendo, cómo se están alimentando, que piensen en la cantidad de refrescos que toman, que trabajemos algunos contenidos de química con los azúcares, etcétera, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que las experiencias que fueron productivas van mostrando la necesidad de una selección de contenidos que también tome en cuenta lo relevante y que no se aferre al programa, más allá de que por supuesto hay que respetarlo, pero me parece a mí que también hay que tamizarlo por aquello que es posible, que es relevante, que es significativo en este tiempo, ¿no? Como decía antes, bueno, hubo menos conversación, hubo menos intercambios. La siguiente, por favor. Y ahí lo que pudo observarse es esta gran centralidad de la tarea. Podemos decir que esto venía de antes de la pandemia, esta idea de que un buen docente, un buen maestro es el que da mucha tarea. Y quizás hay un límite con esto, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que queda para repensar después de la pandemia es qué hacemos con la tarea, qué hacemos con la actividad, qué hacemos con el ejercicio, qué tipo de ejercicios son más productivos, qué tipo de ejercicios no son productivos, se vuelven más bien una demanda burocrática. Fíjense estos relatos de niños, ¿no? De primaria, de telesecundaria, esta idea de, bueno, nos mandan muchas tareas por copia, la tarea como tarea en sí misma, más allá de un contenido, ¿no? Esta estudiante de telesecundaria que dice, bueno, me costó mucho trabajo, ¿no? Fue un reto, incluso muchos estudiantes decían lloraba, ¿no? Me costó mucho adaptarme. ¿Por qué? Porque me mandaban tareas sin tener a la maestra que me explicara presencialmente, dice, sino que ahora tú tenías que entender las explicaciones mediante audio mensajes y hacerla entender. Dice, bueno, sin embargo, ahora me adapté, por supuesto, ¿no? Se adaptaron, pero creo que la escuela en algunas ocasiones, la siguiente, por favor, se redujo un poco a esta idea además de tarea como producto terminado, ¿no? Y aquí retomo, hay Jean Ebrard, quizás algunos de ustedes
lo conocen, es un especialista en lectura y escritura, inspector de la educación nacional en Francia, muy interesante, y tiene un trabajo corto, un trabajito, podemos decir, que se llama La lección y el ejercicio, algunas reflexiones sobre la historia de las prácticas de la escolarización. Y Jean Ebrard dice, bueno, en la escuela, y también trabaja ahí las técnicas, ¿no? Y cómo fueron cambiando. Él dice, bueno, el pizarrón en la escuela, en los colegios jesuitas en los siglos XVII, XVIII, estaba la lección oral del maestro y un ejercicio que se hacía, que en general se hacía en una tablilla o en papel, pero el papel era muy caro. Este par que nosotros conocemos del siglo XX empezó a ser posible con el pizarrón, con la difusión del pizarrón como una tecnología. ¿Por qué? Porque se podía hacer un ejercicio, se podía dictar, por ejemplo, y revisar el dictado en el pizarrón, y entonces esto era más económico y además al mismo tiempo corrijo algo para todo el grupo, ¿no? No es ir uno por uno, sino poder modelar y confrontar un resultado en el pizarrón. Hay una tecnología, que es el pizarrón, que organiza otro tipo de interacciones. Y también el cuaderno, cuando el cuaderno se vuelve más barato, cuando la tinta se vuelve más barato, y esto pasa más bien a principios del siglo XX, el ejercicio individual, ¿no? Y este ejercicio en el cual lo que importa, y ahí es el desarrollo de una pedagogía de la autonomía, lo que importa es ese proceso que hacemos, no el resultado terminado. En la escuela primaria, sobre todo, nos importa cómo llegaron a eso y entender la lógica de sus errores y cómo están trabajando y cómo los ayudo, las ayudo a que vayan haciendo otras cosas. Bueno, el problema es que en este contexto de la pandemia, la tarea se redujo muchas veces a ese producto terminado, ¿no? Y más bien, bueno, ocupar el tiempo de los estudiantes y verificar un aprendizaje, a ver qué aprendieron, pero con un aprendizaje que ya no podemos garantizar cómo se está dando. Les damos un contenido, les mandamos un audio, los hacemos ver un programa de televisión, pero no podemos ahí hacer todo el trabajo que hacemos en el aula para ver qué está pasando. Con lo cual, esto, ¿no? La tarea se redujo muchas veces a una evidencia visible de lo visible, que es solo una partecita muy pequeña y que en el fondo, como decía en los relatos anteriores, los niños y niñas se sintieron muy solos en esa resolución, ¿no? Y creo que ahí hay que volver a recuperar toda esta serie, más allá de lección o no lección, no importa, ¿no? Pero una idea de un proceso de trabajo que es un proceso de trabajo mucho más complejo y mucho más largo, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí hay una idea también en esta línea que me ha gustado mucho, que es una lectura que hice ahora en la pandemia respecto a la autonomía. Bueno, si la tarea en este momento está requiriendo tanto de la autonomía, y de hecho muchos estudiantes hablaban de la autonomía en este tiempo, y los docentes también queremos desarrollar más autonomía en los estudiantes, no hay que olvidarse que esa autonomía, como lo dice esta autora, Eloise Durler, ella toma esta imagen para graficar la autonomía. La autonomía es como tirarse, ¿no?, por la resbaladilla, bueno, pero necesitamos ahí una construcción, adultos que acompañen, que estén arriba, que estén abajo, que estén en el camino, que esta dificultad sea adecuada para el momento en el que están, ¿no? Y bueno, cada uno si hay que subirlo hasta arriba, ¿no?, como a este niño más pequeño, bueno, entender que la autonomía no es tírate y arréglate como puedas, ¿no?, sino que requiere de toda una disposición, ¿no?, artefactual, pedagógica, didáctica, que es la que tenemos que proveer, ¿no? Y quizás en este trabajo, la siguiente, por favor, en este trabajo tan centrado en la tarea y tan centrado en un ideal de autonomía, bueno, creo que también generamos mucha fragmentación, mucha desigualdad también, porque aquí vemos que opera muchísimo aquello que se puede movilizar desde las casas, los apoyos que tienen o no tienen, ¿no? Y bueno, también un director, por ejemplo, que entrevistaba, él me decía, bueno, esto, ¿no? Yo le digo que los docentes tienen que ser autónomos, hagan lo que ustedes crean mejor, yo los apoyo, yo asisto, la red de apoyo han sido los docentes, pero hay que decir también que los compañeros, los docentes estuvieron bastante solos en muchos casos, ¿no?, con una idea de autonomía quizás poco trabajada, poco reflexionada. ¿Qué requisitos tiene la autonomía? ¿Qué hay que saber para poder ser autónomo, ¿no?, que se moviliza en esa producción autónoma? No sale de la nada, no es una cuestión mágica, tiene que ver con aquello que tenemos disponibles. Bueno, hay que construir mucho más eso que está disponible. La siguiente, por favor.
Y también ahí en los comentarios que hicieron, les pedimos a los estudiantes en la investigación que dijeran, ¿no? Bueno, qué querían para cuando vuelvan las escuelas. Nos sorprendió, o quizás no tanto, muchas demandas de que la escuela sea más amigable, ¿no? En sus formas, en su hospitalidad, en su generosidad, ¿no? De nuevo, quizás no centrarse tanto en esto de los márgenes en color azul. Y acá una adolescente dice, bueno, cuando abran las escuelas con H, me gustaría que cambiemos el hecho de llevar cabello pintado u otros cambios que algunas personas hicieron para sentirse libres y por qué eso no debería afectar lo que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, digo, así como el tema de que me dejen ir con el cabello pintado, que me dejen más libertad, esta experiencia de la libertad y de mayor autonomía, así como se pudo, me parece que también plantea un desafío a la escuela para que en el regreso haya más espacios de libertad, haya de nuevo más hospitalidad, haya otros espacios para la experimentación, ¿no? Y creo que esto, para algunos decían también mucho, bueno, queremos que esto siga así, que los docentes se preocupen más por nosotros, porque estemos más divertidos, porque la pasemos mejor, esto fue muy bueno y queremos que esto siga así. Me parece que esto es un elemento también para repensar la escuela en el futuro. La siguiente, por favor, y con esto voy cerrando, diría, bueno, como desafíos de la formación docente, quiero señalar, hay muchos, pero quiero señalar 3. La siguiente, por favor. Me parece a mí que hay que tomar como un eje fuerte a la escuela, ¿no? Y vuelvo, bueno, esta es una de las imágenes del primer día del regreso, que es una imagen que me gusta mucho, más allá de la distancia, la sana distancia que estamos guardando, esta idea de que la escuela es también el patio de escuela, es ese convivir en la escuela, como decía antes, no olvidar el mundo de la escuela y la escuela en el mundo, ¿no? No perder de vista ese carácter público y común de la escuela. Me parece que hay que sostener, bueno, en esta vuelta a la escuela, la convivencia, la hospitalidad, la generosidad. Muchos estudiantes refieren a cuestiones de salud mental, la soledad, la depresión, la ansiedad, el miedo, ¿no? Bueno, me parece que hay que trabajar todos estos temas con una experiencia escolar que no tiene que separar lo afectivo de lo intelectual, ¿no? Sino más bien pensar integralmente esa experiencia escolar en esos saberes curriculares y extracurriculares, por así decirlo. La siguiente, por favor. Pensando específicamente en los saberes escolares, me parece que lo que aprendimos de esos soportes, de esas tecnologías que importan, de esa disposición del aula, no nos tenemos que olvidar. Bueno, ¿qué podemos hacer por el WhatsApp? ¿Qué no podemos hacer por el WhatsApp? ¿Qué necesitamos hacer en el momento, en el espacio-tiempo que nos encontramos? ¿Qué plataformas han sido más útiles? ¿Cuáles han sido menos útiles? ¿Qué permite un cuaderno, por ejemplo, para seguir viendo una progresión de trabajo, para poder hacer visible procesos de aprendizaje que tienen partes visibles e invisibles, pero en todo caso esa secuencia que permite organizar un cuaderno me parece a mí que es muy interesante. Bueno, creo que algunas de estas cuestiones las hemos aprendido y hay que reflexionarlas mucho más y trabajarlas mucho más en la formación docente. Me parece que también tenemos que pensar bien, bueno, los desafíos que se plantean sobre la selección y la adaptación curricular. ¿Cuáles, esto sabíamos que no podíamos enseñar todo? Bueno, ¿qué empieza a mostrarse como más importante, ¿no? Y quizás desplazarnos un poco de esta idea de que la enseñanza tiene que ver con dar el programa. De nuevo, no porque el programa no sea fundamental, es el que nos arma el guión, pero ese no es un objetivo en sí mismo. El objetivo principal es que algo suceda en esa experiencia escolar, de qué se apropian, ¿no? Entonces, cuando digo no quedarse solamente en dar el programa, porque también en las entrevistas aparece, no pude dar todo el programa. Bueno, pero ¿qué sí pudiste hacer? ¿No? ¿Qué pasó con eso? Esas son, me parece a mí, preguntas muy importantes, porque si no, parece que alcanza con que yo lo di y no importa qué pasó del otro lado, ¿no? Me parece que en las elecciones parecen cuestiones muy, muy importantes para pensar en la pospandemia. Y finalmente creo que también quedó muy de relieve, y como señalaba esta maestra de Toluca, ¿no? Que la enseñanza es una enseñanza para todos y para quién.
No sé, ahí se me perdió Jolman, espero que no se haya perdido mucho. Ahí estás. La enseñanza, precisamente, yo creo que uno de los desafíos más fuertes del trabajo en el aula es esa calibración o coordinación de una enseñanza para todos y también de una enseñanza que tiene que ser para cada uno, para cada una, ¿no? Ahora en la pandemia se nos fue mucho para el lado individual. Bueno, me parece que hay que volver a coordinar y a calibrar ese trabajo en el aula, en grupo, esa construcción colectiva de los conocimientos, ¿no? Y que no se nos vaya para ninguno de los dos polos, ¿no? Tiene que estar ese trabajo colectivo y tiene que también haber un trabajo más singular, más individual. La siguiente, por favor. Hay una idea también ahí de conocimiento que para mí es muy, muy rica, que la plantea una escritora, filósofa, poeta española, Chantal Melliard, y ella dice, bueno, conocer implica merodear por lo ajeno, extraviarse, alejarse, irse lejos y volver para producir una reflexión sobre lo propio, ¿no? Y ella dice, bueno, hay que tener cuidado que no se nos convierta el conocimiento en esta acción del turista, de ir de lo mismo a lo mismo, no tanto salir de lo propio para desestabilizarlo como para reforzarlo, ¿no? Esta idea del conocimiento como merodear lo ajeno, la escuela como un espacio de merodeo, conozco cosas que no me imaginaba, aprendo cosas que no me imaginaba, que no sabía. Bueno, me parece que, de nuevo, ese interés por el mundo, esa atención sobre el mundo es algo que hay que trabajar mucho en tiempos en que la pantalla quizás nos circunscribe en nuestra propia burbuja, ¿no? La siguiente, por favor. Y finalmente creo que hay que repensar el trabajo docente, ¿no? Que hemos aprendido mucho sobre todo lo que es el trabajo docente. Tuvimos que desplegar nuestros procesos de trabajo, nos dimos cuenta de cuánto cuesta hacer ciertas cosas, del tiempo que lleva, ¿no? Y me parece a mí que hay que avanzar también ahí en una reflexión no burocrática, ¿no? Moverse un poco de esta línea de las evidencias, del trabajo, del aprendizaje y más bien ser más conscientes de aquello que hemos producido y de lo que nos ha costado más en este tiempo de pandemia, ¿no? Y ahí puse un extracto de un chat que nos compartía un profesor en una entrevista que nos contaba, bueno, cómo los profesores estaban estresados, estaban, ¿no? Que no sabían cómo recuperar, ¿no? También esta idea de la salud mental de los docentes, me parece a mí que hay que fortalecerla y para mí la manera de fortalecerla es fortalecer un colectivo que nos hace de andamio, ¿no? Que nos sostiene. Y ahí, bueno, los consejos técnicos escolares, los grupos de estudio, ¿no? Todo lo que se ha venido trabajando colectivamente, lo que también trabaja mucho Mejor Edu, me parece a mí que es la mejor manera de sostenerse, porque efectivamente ha sido un tiempo muy, muy exigido, ¿no? Muy, muy intenso. También lo es el regreso a la escuela y me parece a mí que ese trabajo docente que solemos pensarlo muy individualmente, hay que pensarlo en términos de una trama institucional, ¿no? De una trama institucional, de nuevo, que tiene que ver con un trabajo que construye lo público, que construye lo común, ¿no? Y en ese sentido me parece que también una de las cuestiones que quedan hacia adelante es, bueno, otra normatividad que sostenga más lo colectivo y no una evaluación o una mirada que está muy centrada en una producción individual, ¿no? Cuando aquí lo que está en juego es una trama institucional que se despliega en el trabajo, en todo caso, de cada una y cada uno. La siguiente, y con ya mis comentarios finales, quiero traer una idea que también estuve revisando en la pandemia, por una tarea escolar de la hija menor de mi marido, que tenía que trabajar la Revolución Rusa y no le gustaba, y etcétera, y nos pusimos a leer otros materiales y encontramos este diario de Jacques Sadoul, el enviado militar, el agregado militar francés en ese momento en San Petersburgo, llega en el medio de la Revolución Rusa, en 1917, y es un cronista muy interesante porque él no entiende nada, ¿no? Y no tiene partido tomado. Y entonces las reflexiones de él en esos días a mí me hacían acordar a mucho de lo que vivimos en la pandemia, y él decía, bueno, no sabemos qué puede ocurrir mañana, puede ir para un lado o para el otro. Incluso dice, ¿qué deberíamos desear para mañana? ¿No? Y a mí esta idea de sostener la pregunta por el deseo como pregunta abierta, me parece también muy interesante. ¿Qué es esto de volver a la normalidad? ¿Qué normalidad? ¿Volvemos a la vieja escuela? ¿Volvemos a una escuela que podemos repensar en función de lo que aprendimos?
La siguiente, por favor. Y quiero traer aquí dos comentarios de los estudiantes que me gustaron mucho, que entrevistamos. Por un lado, Magdalena de Tabasco, que dice, bueno, prefiero estar dentro de un salón de clases que detrás de un celular o una computadora. Me gustó también el uso de las preposiciones dentro de un salón de clases, ¿no? Que detrás de un celular, esta idea de, bueno, de lo que significa la escuela como experiencia, como espacio donde estamos, ¿no? Y no protegidos por una pantalla. Y por otro lado, otra estudiante que dice, bueno, quiero que no haya miedo al juntarse con los demás, no quiero que exista el miedo a que si me pego mucho me contagiará, ¿no? Creo que en los dos casos, bueno, esta idea de hay que asumir ese riesgo de estar juntos, hay que estar ahí, ¿no? Bueno, y con esto voy cerrando, así tenemos un espacio para las preguntas, quizás no la siguiente, sino dos más, que hay una frase también esta que me gustó mucho, que salió también en un curso de formación con directivos en Argentina, y que esta directora de una escuela secundaria en La Pampa, en un espacio rural en la Argentina, ella decía, somos la generación de docentes que debe volver a imaginar cómo garantizar el derecho a la educación en el contexto de la pandemia y sus consecuencias. Tenemos la posibilidad de revisar aquellas acciones que hacíamos en forma automática, ¿no? Me gusta cómo ella plantea la cuestión de que hay que volver a imaginar el derecho a la educación en estas condiciones tan inéditas que estamos viviendo y que al mismo tiempo esto nos está obligando a reflexionar aquello que hacíamos por inercia. Bueno, esta es una invitación la que nos hace Paula y yo recojo y ojalá que seamos muchos los que tomamos esto que ella dice de, bueno, hay que volver a imaginar muchas cosas, esto es un tiempo difícil, pero también es un tiempo que nos invita a crear, a inventar, y esa me parece que es también una hermosa invitación como docentes que siempre nos gusta inventar y crear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés. Creo que nos has dejado pensando mucho. Me encanta estas reflexiones que has venido haciendo, donde surge además el espíritu de una investigadora que se preocupa por la realidad educativa, ¿sí? No solamente desde una cuestión más teórica, sino el acercamiento que has venido teniendo en escuelas, con maestros y con los niños. Esto le da un sentido muy particular al trabajo y a esta reflexión que haces sobre la escuela en momentos de cambio, en cambios en la forma de proceder, pero al mismo tiempo como partes de la configuración histórica de la escuela. Es decir, hay muchas cosas que han cambiado, pero muchas otras que permanecen. Y esta idea de pensar en la escuela como una construcción social en la cual los seres participan, los maestros participan, los niños participan, los padres de familia participan, pero que también tienen un referente histórico de esta escuela. Una escuela que también, como tú misma lo señalas, tiene un lugar en una construcción cívica, en una construcción social, en una construcción de conocimiento y finalmente en esta idea de sociedad y de una educación. Me parece que esto que nos has estado presentando y que parte de la investigación que has estado haciendo también en confinamiento, y supongo que no tanto, porque, o tal vez a distancia, no sé si ahora ha permitido la posibilidad de hacer investigación etnográfica a distancia con los maestros y con el taller y con los dibujos que mandaron. Bueno, a mí me parece fascinante, ¿no? Creo que es muy importante las reflexiones que nos has dejado. Por un lado, cómo conviven sentimientos de soledad, ¿no? Cómo la autonomía se ha venido fomentando, pero al lado de un acompañamiento, y cómo ha cambiado este proceso de trabajo. Creo que son cosas que tendríamos que reflexionar y pensar que todo lo que hagamos también es parte de esta historia que era la historia de nuestra escuela, pero esta historia de estos 2 años, que como dijera Agnes Heller, hay momentos en la vida cotidiana que nos cambian radicalmente como si hubieran pasado 10 o 20 años. Esta parte, esta pregunta última que señalaste, ¿qué debemos desear para mañana? Creo que es una pregunta clave.
que estás tomando de este historiador o de este investigador, bueno, o del alemán que llegó a Alemania, ¿qué debemos desear para mañana? Para mí esta es una pregunta clave que debería de incluir en ello distintas miradas que tú ya nos estás señalando. Por un lado, la mirada de los niños. Esta mirada que, dice la última niña, quiero estar en la escuela. Y efectivamente la soledad ha sido muy difícil. Hay niños que no conocen la escuela, pero no quiero decir solamente niños. Hay jóvenes que no conocen la escuela, los que salieron de preparatoria y que entraron a la universidad no han conocido la escuela, no han conocido Ciudad Universitaria, me decía el otro día una compañera. Maestros que no conocen la escuela en la cual trabajan, jóvenes principiantes que iniciaron su trabajo hace 2 años y que no han estado en la escuela. ¿Qué configuraciones sociales se van formando? ¿Qué aprendizajes han venido construyendo, ¿no? Entonces, ver la mirada de los niños, de los maestros, de los padres, pero una idea fundamental es la que me gustó también de esta maestra argentina, que seguramente lo dirían muchos maestros en México con otras palabras, cómo somos una nueva generación, ¿no? Aquí se dice una nueva generación de docentes, pero creo que también es posible hablar de una nueva generación de niños y cómo de manera conjunta podemos garantizar el derecho a la educación, sobre todo la educación de aquellos que están más marginados. De verdad me encantó tu trabajo, me parece que esta investigación que estás haciendo da para mucho más. Y no quisiera yo aquí agregar más para no llevarme todo el tiempo y dar espacio para que puedas para que pueda participar el público, que este ha sido el sentido de estos encuentros. Hay algunas preguntas, muchas preguntas, y además creo que hay mucho interés. Hay una pregunta que dice, entendiendo que la escuela es más allá del aula, que no es necesariamente el lugar físico, aunque el lugar físico también lo es, ¿verdad? ¿Qué elementos serían indispensables para que exista presencia en el entorno virtual? Esto que tú has señalado también, esta presencialidad que también se fue dando en el entorno virtual. No sé si te las digo todas o vamos una por una, son alrededor de 5. Ok. Quizás vamos una por una y trato de ser breve para tener tiempo para responderlas todas. La cuestión de la presencia en la virtualidad, yo creo que quizás hay que pensar en lo que Perla Selmanovich, y ahí la referí en la diapositiva, después la pueden buscar, tiene un escrito muy lindo que se llama Efectos de presencia en la virtualidad, escrito en 2018, antes de la pandemia, y ella dice a veces, por ejemplo, lo pensaba más en los cursos virtuales, cómo nos dirigimos a los estudiantes, cómo les decimos cómo están, qué están haciendo, estás ahí, pudiste entregar el trabajo, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, esos efectos de presencia que pasan por aquello que quizás en la presencialidad lo hacemos sin pensar, hay que ser muy explícitos en la virtualidad en hacerlos, ¿no? Y en preocuparse. Vimos, por ejemplo, chats, WhatsApp, grupos de WhatsApp de estudiantes en los cuales daban presente los niños y nos sorprendimos, ¿no? Es como, bueno, esta cosa de que necesitaban decir, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Y de repente empezaban a aparecer, me acuerdo de un adolescente que decía, bueno, no dormí ayer, ¿no? Y entonces empezaba a compartir cómo estaba y esta cuestión de la soledad, la depresión, bueno, y hacer efecto de presencia es todo eso, ¿no? Es hacerle lugar también a estas palabras y no es simplemente entrégame la tarea y no me importa lo que te está pasando, ¿no? Creo que, bueno, han sido muy pocos los docentes que adoptaron esta posición. Por supuesto, es más demandante estar escuchando. Yo diría que la presencia en un entorno virtual pasa mucho por la escucha, por la lectura, ¿no? Por la palabra que se pone, por el video que se manda, por el audio que se comparte, ¿no? Y donde existen desventajas tecnológicas, que también estaba, ¿no? en la pregunta, bueno, quizás hay que encontrar otros modos, ¿no? Hay que encontrar otros modos de, bueno, sé que no te puedes conectar, pero te mando, te acerco, y también sabemos que lo han hecho muchos docentes,
que se encontraron en parques, se encontraron en la puerta de la escuela para entregar cosas y traer, ¿no? Digamos, esos son también formas de la presencia, ¿no? Conozco también muchos docentes, por ejemplo, una comunidad aquí en Querétaro que también tuvieron una actividad muy fuerte de asistencia en la comida, de asistencia en la vestimenta, en el contexto de la pandemia, de un empobrecimiento muy fuerte de muchas familias, estuvieron presentes. Y yo creo que esas son las formas de hacer presencia en el contexto, ¿no? Son muchas, pero el punto es que tenemos que estar presentes, ¿no? Y creo que ¿cuánto de esto le toca a la escuela? Yo quiero traer una anécdota, bueno, un momento muy duro que pasé en mi vida tuvo que ver con la crisis en Argentina del 2001-2002, una crisis como yo no he vivido, de gente haciendo cola en una panadería para que le dieran pan viejo a la noche, buscando en la basura, pero mucha gente, ¿no? Y me acuerdo que discutíamos en colectivos docentes si a la escuela le toca o no le toca resolver la cuestión del hambre, ¿no? Y me acuerdo de esta conversación muy dura, ¿no? Y por supuesto en un punto uno dice, no le toca. Pero yo también decía, ¿qué les enseñas a tus alumnos si se desmayan de hambre y tú no haces nada? ¿No? Me parece que hay un momento ahí no estamos por suerte en ese contexto y creo que eso también hay que decirlo, pero diría, bueno, tenemos situaciones de duelo en muchas familias, tenemos situaciones también de pérdida de empleo, situaciones muy duras. No podemos mirar al costado, también les enseñamos algo muy duro. Podemos tratar de ver qué es lo que nos toca en ese contexto y quizás buscar alianzas con otras instituciones para resolver esas necesidades más inmediatas que por supuesto no le toca a la escuela. Pero también diría, mirar al costado es también una enseñanza ética muy complicada, ¿no? Muy problemática. Y me parece que eso también el efecto de presencia pasa por decir, me importa lo que te está pasando, escucho lo que te está pasando y aquí estamos todos navegando esto juntos, ¿no? Me parece que esa es como la cuestión central para mí de la escuela. Muchísimas gracias. Bueno, esta pregunta abarcaba varias de los maestros y de los integrantes del público que la hacemos. Ahora, la otra cuestión es las desventajas tecnológicas, y yo creo que también se refiere a las desventajas sociales, culturales y demás. ¿Cómo se puede fomentar esta presencialidad? Aunque de alguna manera tú ya lo estás señalando, ¿no? El interés de esta presencialidad en realidad es que son muy disímbolas y que tienen desventaja. Pero junto con esto, y junto con esta diversidad de realidades que estamos viviendo y de experiencias, hay una pregunta que se refiere mucho al interés de este ciclo. Desde tu punto de vista, ¿qué habilidades deberían promover los programas de formación para docentes en la actualidad? Y tal vez vinculado a este programa, no creo que hayas hecho un programa de formación para docentes, pero de alguna manera fue un programa de formación para docentes el que tú hiciste. Sí. Desde tu experiencia, ¿qué habilidades se deberían de promover ahora? ¿Cómo deberían de pensarse estos programas para la formación de maestros? Bueno, creo indudablemente tienen que incluir la cuestión de lo digital porque nos estamos desplazando en esa dirección, porque tenemos que saber más de lo que sabíamos. Esto es así. Yo trabajo en temas digitales desde hace unos 15 años y es la primera vez que siento que muchos docentes que hasta este momento no habían querido saber nada se dan cuenta que también los afecta y que tienen que hacerlo. Pero yo diría que no hay que enseñar lo digital por lo digital mismo, ¿no? Diría que la formación, en todo caso, tiene que ir más por este lado que subrayaba de esta dimensión técnica de la pedagogía, que el eje tiene que ser la pedagogía, la escuela, el trabajo de enseñanza y de aprendizaje en la escuela, ¿no? Como una institución particular. Y yo diría, y bueno, yo empezaría por qué es enseñar en este contexto, en estos contextos que son como decías, disímbolos que son muy heterogéneos, pero al mismo tiempo, bueno, ¿cuál es ahí un eje vertebral de nuestra acción? ¿No? Me parece ahí que tenemos que partir de, bueno, nuestro trabajo de enseñar, la dimensión técnica, qué nos permitía hacer el pizarrón, el pupitre, el cuaderno, el aula, qué nos permite hacer el WhatsApp, qué nos permite hacer el Zoom,
el Meet, el Classroom, ¿no? A favor y en contra, digo, y en todos los casos hay ventajas y desventajas, ¿no? Me parece ahí que hay que tener una posición más crítica y que el eje tiene que ser construir una posición docente que pueda usar distintas herramientas en función de un sentido de enseñar. Podemos volver, ¿no?, a esto de repensar el sentido de la escuela, de las tecnologías, de la formación, ese sentido que tiene que ver con introducir al mundo, con formar el mundo, con interesar con el mundo, con formar sujetos críticos, reflexivos, ¿no? Me parece que esos son los ejes centrales. Y yo diría, a mí no me convencen las propuestas formativas que son muy instrumentales en la tecnología, ¿no? Bueno, digo, en un momento sí, tienes que saber, pero lo que pasó también es que las empresas tecnológicas crecieron muchísimo con todo esto y hemos perdido de vista esta otra cuestión de lo público, de lo común, ¿no? Bueno, te enseñan a usar mejor el WhatsApp, el Zoom, el Word, lo que sea, ¿no? Pero creo que no te enseñan cómo hacer de esto un trabajo colectivo, público, ¿no? Y, por ejemplo, discusiones como las que yo señalaba, que trae Jan Ebrard y otra gente, bueno, nos importa el proceso de aprendizaje. No estamos con la idea del trabajo correcto, corregible, sino que esa es una parte, pero no es el objetivo central, porque si me quedo con eso es una relación cada vez más burocrática y además también cada vez deja más solos a aquellos que más apoyo necesitan, ¿no? Realmente creo que la pedagogía en el siglo XX avanzó muchísimo y quizás con la pandemia estamos retrocediendo en poner de relieve la importancia de esos procesos plurales, múltiples, singulares de aprendizaje, ¿no? Y acá más bien todo se enfoca en haz la tarea bien. ¿Sí? ¿Cómo llego a hacer la tarea bien? No es que estoy defendiendo hacer la tarea mal, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que no es un objetivo en sí mismo, ¿no? El objetivo tiene que ser, bueno, ¿cómo llego? Tengo que visibilizar todo eso que hace posible hacer la tarea bien, ¿no? Y además después la tarea no es un fin, de nuevo, hay que discutirla, confrontarla, todo lo que pasaba en el aula, hay que ver cómo lo recreamos. Quizás en 10 años sepamos hacerlo mucho mejor en lo virtual que hoy, seguramente, ¿no? Hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo. Pero hoy más bien ha sido un intercambio de tareas como trabajo terminado y nos perdimos toda esa comparación, confrontación, revisión que sucedía en el aula, en los mejores casos, no siempre, pero que queremos que suceda en el aula en todo caso, que esa es la riqueza del trabajo pedagógico en la escuela. Sí, claro, efectivamente. Yo creo que es importante pensar en estas pedagogías que hemos venido construyendo y que no son solamente la cuestión instrumental, porque en ocasiones se pone como separado, ¿no? La tecnología es la solución. Me encanta ese meme que tú pusiste al principio de una computadora, esto no es una escuela. Y podríamos decir que esto no es la enseñanza y el aprendizaje, porque finalmente están los sujetos en medio. Y creo que pensar en el sujeto alumno y en el sujeto maestro es muy importante. Bien, ahora otra cuestión tiene que ver con los contenidos. Ha sido un tema que se ha hablado mucho, la disminución de los contenidos, la selección de los contenidos relevantes, un currículum muy sobrecargado que existe, y algunas preguntas que hay y que se concentran en esta que hacen varios maestros, pero esta se concentra, es cómo elegir algunos contenidos que son más importantes que otros en este momento. Y tiene que ver un poco con una selección curricular en momentos en los cuales ha cambiado la relación de transmisión, digamos, de transmisión de los aprendizajes. Este es algo así, incluso preguntan si es posible crear nuevas rutas de enseñanza y de aprendizaje que puedan abordar diversos contenidos y asignaturas sin tenerlos por separado, ¿no? Que sean actividades comunes. No sé si esto es una parte de lo que tú has Sí, estado sí. viendo en tu investigación. Sí, creo que, bueno, me parece un tema muy interesante, muy complejo, difícil de resumir en poco tiempo. Yo doy el seminario de currículum en la maestría en el DIE y, bueno, tengo unas 30 horas y muchas más de estudios sobre esto, entonces, ¿cómo sintetizarlo? Yo diría, en primer lugar, yo soy una gran defensora del currículum como guión común,
¿no? Me parece que, de nuevo, pensando en esta dimensión de lo público, de lo común de la escuela, el currículum organiza esta ruta de aprendizaje, un guión común, unos contenidos mínimos, podemos ponerle distintos nombres, ¿no? Una propuesta cultural que sostiene de nuevo una conversación común. Esto me parece muy importante todavía más en la época de lo digital, de las redes digitales, porque ahí la tendencia más bien es a individualizar, a fragmentar, a que las referencias culturales lo pone lo más popular, lo más visto, el contenido viral, y ahí se van perdiendo la pluralidad, los contenidos menos populares, pero importantes, ¿no? Hay una idea de una holandesa, José Van Dijk, ella dice, lo difícil pero importante, ¿no? Facebook inventó este botón genial para hacer dinero de me gusta. Uno con el clic consigue ver intereses, gustos, y eso se datifica, se comercializa, a esta gente de tanta edad, de tal lugar, le gusta todo esto. Sin embargo, la escuela es el lugar no del me gusta, es el lugar de lo difícil pero importante. No hay un botón para eso, pero tiene que haber, no tiene que haber un botón necesariamente, ¿no? Hay cosas que necesitamos aprender para vivir en sociedad que son más difíciles y que son muy importantes. Y, por ejemplo, una que yo creo que no sé si se pone en un currículum, pero que es aprender a escucharnos, ¿no? Esta cultura es cada vez más impaciente, la cultura de la viralidad, vamos al TikTok cada vez más corto, la atención más efímera, no nos escuchamos, ¿no? Y creo que ese es un elemento muy importante para la vida democrática, para el aprendizaje, para un conocimiento más riguroso, más detenido. Eso hay que pensar cómo traerlo al currículum, ¿no? Entonces, ¿qué seleccionar? Vamos a la pregunta, ¿no? Yo diría, me parece bien esta idea de crear rutas de aprendizaje, trataría de tener guiones comunes, pero también adaptables, por supuesto, que hay distintos contextos y hay distinta significatividad de los contenidos, pero quizás podemos ponernos más de acuerdo, y creo que yo iría menos por currículos extensivos en contenidos, de dar el programa, tengo que dar el programa, en historia tengo que llegar hasta el siglo XX y nunca pasamos de 1930 con suerte, porque es imposible, porque, ¿no? Después además tenemos grupos grandes, pocas horas. Entonces sí creo que tenemos que ir hacia una selección de qué es verdaderamente más importante y qué es más común. Y yo creo que ahí tiene que ver con lenguajes, con referencias, con modos de pensar. Si lo pienso desde las ciencias sociales, que conozco un poco más, diría, bueno, ahí importa, quizás a veces los temas no son tan importantes, aunque es importante una cronología básica, pero después profundizar, ¿no? La escuela ha priorizado lo extensivo y poco lo intensivo. Y entonces sabemos de todo un poquito, pero sabemos muy poquito. ¿Y qué era lo que pasó? Y se mezclan todas las fechas, y entonces los estudiantes dicen a veces las barbaridades que los escuchamos diciendo porque se les mezcló todo. Bueno, me parece que en parte tiene que ver con un conocimiento que ha sido trabajado poco en profundidad, ¿no? Entonces yo pensaría un currículum quizás más reducido, pero más en profundidad, con elementos más optativos, ¿no? Sin renunciar a un guión común. Reitero, me parece que es el eje central de un currículum, de organizar algo de lo público. ¿Qué cosas deben saber las nuevas generaciones? ¿Qué cosas queremos que sepan los niños y niñas mexicanas? Que no dependen de que aparezcan primero en Google. Me parece que también hay que pensar mucho en términos de esta situación digital, de la digitalidad, en la cual estamos delegando cada vez más el conocimiento que importa a lo que aparece en Google o YouTube. Y me parece que hay que sostener ahí una propuesta escolar fuerte, relevante, quizás más reducida, pero más ambiciosa intelectualmente en términos de ofrecer un contrapeso de una cultura más plural, donde no importa solamente lo popular, sino importa aquello que nos hace sociedad, ¿no? Nos hace sociedad común. Aprovechar, porque me estoy aprovechando, porque han llegado también preguntas muy, muy interesantes y tienen que ver con, por un lado, con la autonomía relativa, cómo poder promoverse esta autonomía relativa. Hablan desde los cursos a maestros, pero me parece que también es desde la práctica. Y con este asunto de la presencialidad, que pues ha creado muchos debates, ¿no? Muchos debates que a veces se polarizan demasiado. Entonces, a mí me gusta mucho una idea que también surge en las preguntas, la idea de promover o que los docentes promuevan y actúen
en la solidaridad hacia todos los miembros de la comunidad. Entonces, la pregunta es cómo promover en los docentes esta mayor solidaridad en estos momentos de tanta incertidumbre, de tantos miedos, de tantos dolores que hemos pasado. Y con esto ya cerraríamos. Serían dos. Una referente a la autonomía relativa, cómo poder impulsarla y vinculada a este momento en que la escuela se abre, no se abre, hay miedo, cómo poder pensar en esto que la maestra decía, garantizar el derecho a la educación desde un punto de vista de solidaridad. Ujú. Bueno, son también dos preguntas muy grandes. En relación a la autonomía, yo diría que quizás lo que necesitamos tener más en claro es cómo se construye esa autonomía, qué requisitos o qué requerimientos se está planteando, qué necesitamos organizar para producir más autonomía, ¿no? La autonomía no es un dato que está ahí afuera, es algo que se construye y las prácticas autónomas se aprenden. Entonces, quizás también hay que pensar en una secuencia, una progresión hacia mayores grados de autonomía, un entender, bueno, dónde puedo dejarlos más solos y más sueltos para que hagan cosas y dónde necesito recuperar, recopilar, volver a poner en común, ¿no? Me parece a mí que parte de las cuestiones con la autonomía van por este lado de explicitar más esas condiciones un poco implícitas de la autonomía, hacerlas más explícitas, darme cuenta cuáles son los pasos que necesito para esa autonomía. Entonces también yo diría pensándolo con los docentes, ¿no? Una autonomía en el trabajo docente, bueno, ¿qué saberes necesita un docente para ser autónomo? ¿Qué seguridad en su trabajo? ¿Qué repertorios de práctica? ¿No? Y yo creo, ahí yo confío mucho en este trabajo colectivo, por ejemplo, de supervisión. A mí me gustan mucho trabajos que se hacen en otros lugares y aquí se han ensayado en ciertas ocasiones, de dos maestros dando clase, ¿no? Entonces, bueno, también de poder pensar sobre todo en los grupos más difíciles. Conozco el caso de las escuelas en Francia, de las zonas de acción prioritaria, zonas de educación prioritaria se llamaban, y tenían este programa de dos maestros dando clase en los grados más difíciles, ¿no? Entonces se acompañaban, pensaban, y no tirar todo en las espaldas individuales, ¿no? Sino, bueno, en este trabajo conjunto puedo ir construyendo mayor autonomía porque no estoy sola, ¿no? Porque estoy precisamente pensando, creando, inventando, apoyándome en una trama institucional. Me parece que esta para mí es una de las claves, no es la única, pero creo que sí tenemos que pensarlo, ¿no? Y quizás en términos de las tareas de los alumnos, bueno, ir armando una progresión. No es que lanzo primero la tarea más difícil, sino que voy pensando, bueno, ¿no? cómo voy construyendo esa autonomía. Y en relación a la segunda pregunta, la solidaridad y la educación como un derecho, a mí me parece que también pasa por un acuerdo colectivo, ¿no? Por un acuerdo colectivo. Me parece a mí que tenemos que poner eso en el centro del trabajo escolar, ¿no? Y a mí me parece, bueno, que esto ha sido algo beneficioso de estos últimos años, de esta nueva gestión, de poner en el centro los derechos y dejar de lado la evaluación docente y la idea más punitiva, ¿no? Vigilante, castigadora. Me parece que hay que desplazarse de ese lugar hacia una construcción de una nueva ética de trabajo, ¿no? De una nueva orientación del trabajo. Este es un proceso lento, por supuesto, es un proceso lento, pero me parece que hay que ir más por ese lado, ¿no? Y abrir más conversaciones también de las dificultades, porque ahí con lo mismo uno puede decir, puede ser un ideal que esté como inalcanzable. Bueno, ¿en qué se juega en lo cotidiano? ¿Cómo lo vamos construyendo? ¿Cómo podemos ser más solidarios? También yo creo que hubo en la investigación, nosotros vemos cosas muy interesantes y también cosas muy, muy duras, ¿no? De un cierto desencuentro con las familias, ¿no? Muchas familias que están enojadas con los maestros y dicen son todos unos flojos y no quieren trabajar y lo único que me piden son las evidencias, y los maestros que dicen la familia son unos flojos, son unos conveniencieros, ¿no? Lo único que miran es su conveniencia. Bueno, me parece ahí que hay que producir otros encuentros, de escucharse más, de encontrarse, quizás no solamente de escucharse, encontrarse en trabajos comunes, en defender la escuela, en defender ese espacio para las nuevas generaciones, ¿no? No sé, me parece que ahí son trabajos que hay que hacer a distintas escalas, desde la política educativa, desde Mejor Edu y también desde la acción de
maestra y maestro en su aula con sus familias, ¿no? Y bueno, que hay que apuntar a un cambio quizás cultural, ¿no? En los próximos años y irlo construyendo también desde ahora. Muchísimas gracias, Inés. Hay muchas más cosas, pero seguramente pues habrá que pensarlas más. No hay respuesta para todo, podríamos decir en este momento, pero sí hay ideas que podemos tomar en cuenta. Pues te quiero agradecer, Inés, esta conferencia que nos ha dejado pensando mucho sobre la práctica de las escuelas, sobre el trabajo de los maestros. Y quiero agradecer también a todos los que han hecho posible este ciclo que hoy concluye. Desde luego a todo el equipo que está detrás y que no se alcanza a ver, tanto de Mejor Edu como el equipo de OEI, porque ha sido un trabajo conjunto. A muchos investigadores que han participado y también maestros que han participado, al público que ha estado aquí de manera permanente, muchísimas gracias. A los intérpretes de señas que llevan un trabajo muy pesado, pero que realmente nos ha permitido pues manifestar en lo concreto lo que es la atención a la diversidad. Y bueno, en este caso, pues ha llegado el momento de ir cerrando y yo le voy a pedir a la maestra Patricia Aldana, que está con nosotros, que nos acompañe para que nos dé el mensaje de despedida de este ciclo. Pati, adelante. Pati es la representante de OEI en México. Muchas gracias, Etelvina. Te saludo con mucho gusto y te agradezco la complicidad que hemos tenido para hacer estos foros de conversación que, como bien dices, todo lo que hemos tratado de dar en estos espacios nos lleva a la reflexión y a pensar, a repensar todos estos temas. Pues muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Envío un cordial saludo también a la doctora Inés Dussel, quien aceptó nuestra invitación a participar en esta sesión de cierre. La conferencia magistral que nos has brindado ha sido sumamente interesante escuchar tus reflexiones, los relatos de los docentes y los estudiantes, repensando el sentido de la escuela, el papel y las necesidades de los docentes, así como las necesidades de los alumnos. Tenemos mucho camino por recorrer. Muchas gracias, Inés. De igual forma, saludo con mucho gusto a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicanas, quienes han hecho de estos espacios virtuales inclusivos para todos y todas quienes se han conectado a lo largo de estos 8 encuentros. El día de hoy damos por concluido una fase de este ciclo de conversatorios que realizamos en conjunto con la Mejor Edu, de la mano de la doctora Etelvina Sandoval y de todo su equipo, que sin lugar a dudas, en conjunto con el equipo de la Oficina de México de la OEI, han realizado un espléndido trabajo para que cada uno de los encuentros tuviera el éxito y el alcance que tuvieron. Justamente es eso lo que buscamos, que esos espacios de diálogo tengan un impacto en la audiencia, que les permita ampliar su forma de ver los contextos y las situaciones por las que estamos atravesando. Pues de esta forma pueden construir nuevas metodologías que permitan mejorar el sistema educativo del país y de la región iberoamericana. Y con ello hacer posible el derecho al acceso a una educación de calidad, una realidad para nuestros niños, niñas y jóvenes. Recordemos que ellas y ellos son nuestro futuro. Cada uno de los encuentros que tuvimos fueron gratificantes. Contamos con la participación de 19 especialistas de la región iberoamericana, quienes tuvieron a bien compartir con nosotros sus reflexiones, metodologías y claves de éxito para que los directivos, docentes, personal educativo, tutores, madres y padres de familia hicieran propias dichas estrategias y además reflexionaran con sus grupos de trabajo y equipos. La importancia que tiene el hacer parte de la escuela a diversos actores y elementos que sumados hacen el proceso de enseñanza-aprendizaje, un espacio incentivador e interesante para los educandos. Como parte de los especialistas que nos acompañaron, recordemos el panel tan especial en el que participaron docentes, directivos, alumnos, madres y padres de familia, donde de viva voz pudimos escuchar e incluso identificamos con ellas y ellos sobre sus expectativas y vivencias por las que han atravesado desde hace un año y medio. En este nuevo modelo de emergencia de educación a distancia, al escucharlos nos ha permitido comprenderlos y con ello buscar trabajar en alianza con diversas instituciones en el diseño de estrategias e iniciativas que permitan generar un cambio en la situación actual y estos apoyos realmente lleguen a las personas que más lo necesitan. En esta época ha sido claro que un trabajo colaborativo es necesario y que al sumar esfuerzos se logran mejores resultados.
Uno de los aspectos más gratificantes es ver este espacio virtual de intercambio de ideas que se generaron no solo entre los especialistas y moderadores, sino también entre los asistentes, donde a través del chat y sección de comentarios, entre ustedes intercambiaban sus experiencias, visión e incluso aquellas buenas prácticas que les han permitido continuar con una educación remota de emergencia. De este ciclo de conversatorios, todas y todos hemos llevado aprendizajes y seguro muchos de estos serán aplicados desde nuestro espacio de trabajo. Para la OEI, la educación es un eje primordial de actuación y ejecución de proyectos e iniciativas. Siempre hemos reconocido que en nuestra región es necesario articular apoyos y mecanismos que le permitan al gobierno y demás instituciones privadas y públicas el incidir en políticas educativas. Es por ello que diseñamos diversas acciones que promueven y fortalecen la formación docente e inicial y continua, la cual debe orientarse al desarrollo de competencias clave como las habilidades para el siglo XXI, habilidades socioemocionales, entre otras, que tengan impacto en el aula, en contextos cambiantes y adversos como en el que nos encontramos, pero sobre todo que atienda las necesidades y demandas de los educandos. Entendemos que la labor docente es muy demandante porque tiene una responsabilidad muy grande. De ellas y ellos depende el transmitir estos conocimientos y saberes que les permitan a su alumnado el poder desarrollarse y afrontar los retos tanto personales, académicos y laborales de manera resiliente. Me voy a permitir compartir con ustedes aquellas 5 enseñanzas y reflexiones que personalmente considero debemos tener en el eje de nuestra labor para articular acciones que impacten en nuestros sistemas educativos, desde su personal educativo hasta el alumnado. 1. La escuela no es solo un edificio, sino un espacio de diálogo, interacción e intercambio de experiencias y formas de pensar entre directivos, docentes y educandos. Debemos buscar este mismo espacio en nuestros hogares, niñas, niños y jóvenes que ellos extrañan, para los que no han regresado a clases presenciales o extrañaban la escuela, a sus amigos y docentes. Mientras sigamos con la educación a distancia o de manera híbrida, debemos buscar estrategias que permitan que este espacio educativo siga siendo igual de reconfortante, interesante y motivador para el alumnado. 2. Hacer de la tecnología y plataformas digitales nuestro aliado en la práctica educativa. Es claro que desde la formación docente se debe reestructurar de manera que los futuros docentes cuenten con las habilidades digitales que el mundo actual demanda. Es cierto que el último año y medio nos hemos apropiado de la tecnología para hacerla parte de nuestro día a día y para el cuerpo docente ha sido un aspecto fundamental para seguir el contacto con sus alumnos y poder llevar la educación a cada uno de ellos y ellas. No obstante, aún quedan muchos desafíos por afrontar para disminuir la brecha tecnológica, que esta a su vez da paso a una brecha educativa. Sabemos que muchos alumnos se quedaron rezagados debido a la falta de conectividad, acceso a equipo tecnológico y desarrollo en el uso de habilidades digitales. Y por ello, la importancia y urgencia de regresar a las aulas para no permitir este rezago educativo siga incrementándose. Pero debemos reconocer y aceptar que como sociedad estamos avanzando e incluso en muchos países se está apostando por una educación totalmente a distancia o híbrida. Sin embargo, en nuestra región, para que esto sea una realidad, debe verse reflejado en políticas públicas que permitan reconstruir el sistema educativo e incorporen el uso de herramientas digitales como un elemento indispensable para la práctica de enseñanza-aprendizaje. 3. Durante este tiempo debemos valorar y escuchar el sentir del alumnado, madres y padres de familia, así como de docentes. Tenemos que ser empáticos con ellos y brindarles un espacio para conocer sus necesidades, para desahogarse y ayudarles en estos meses que han sido muy complicados y llenos de muchos cambios. Podemos aprender mucho de sus vivencias y así diseñar en conjunto una solución que permita llevar a la educación a todas y todos sin importar sus contextos. 4. La importancia de rediseñar los currículos escolares. Por uno, donde se incorporen las nuevas metodologías de enseñanza para algunas asignaturas, como la lectoescritura, que ahora ha sido mediada por las computadoras, tablets y teléfonos celulares principalmente. De igual manera, se debe considerar el incorporar asignaturas como habilidades socioemocionales y fortalecer las asignaturas como las ciencias sociales y naturales con un enfoque humanista, donde se le enseña al alumnado la importancia de cuidar nuestro ambiente, de respetarlo, además de permitirles desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, el análisis y entre otros. 5. Como lo mencioné anteriormente, el valor de construir redes de formación docente, de crear comunidades y entornos educativos que permitan sistematizar y crear nuevas narrativas adaptadas a nuestro mundo actual.
El contar con redes educativas les permitirá a los directivos, docentes, madres, padres de familia y alumnado el sumar esfuerzos y trabajar en conjunto para el diseño de experiencias y acciones que den respuesta a las necesidades de su entorno escolar. Cada centro educativo tiene necesidades distintas e incluso aquellas que son similares requieren de mecanismos distintos de actuación que permitan alcanzar los objetivos fijados. Como dije previamente, este ciclo de conversatorios es una parte de esta iniciativa conjunta. Próximamente y a través de nuestros canales oficiales de comunicación, tanto de la OEI como de Mejoredu, les compartiremos la memoria de reflexiones resultante de estos encuentros. Agradezco a todos quienes nos acompañaron a través de cada una de las sesiones. Les recuerdo que la grabación de cada uno de los encuentros también la van a tener disponible en la página de Facebook de la OEI México y del canal de YouTube de Mejoredu. Finalmente, extiendo mis felicitaciones a todos y cada uno de los especialistas que formaron parte de este ciclo de conversatorios. Ellos son parte fundamental y esencial del éxito y buen recibimiento que tuvieron los paneles. Nuevamente felicito y agradezco a nuestros equipos que han trabajado desde la OEI México y de Mejoredu por su compromiso y esfuerzo para la realización de este proyecto. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Patti. Pues en este momento estamos llegando a la conclusión del segundo ciclo iberoamericano de encuentros con especialistas que organizamos, como ya lo señaló Patti, entre OEI y Mejoredu. Este ciclo constituía, desde nuestro punto de vista, una vuelta de tuerca para seguir pensando la formación de los maestros en el contexto de cambios sociales, educativos, que había producido una pandemia que trastocó las formas escolares de operar. El primer ciclo de una segunda vuelta de tuerca al primer ciclo, porque del primero habíamos planteado como tema la formación continua y el desarrollo profesional docente en el contexto de nuevas normalidades. Quiero decir que en el momento en que lo planeamos, ninguno pensó que esto iba a durar tanto tiempo. Y cuando planeamos el segundo ciclo, consideramos los aprendizajes tenidos en el primero y el título fue marcando la discusión que nos interesaba impulsar. Se llamó Un paso adelante de la educación remota de emergencia, entendiendo que había habido una educación remota de emergencia y que nos permitía en la segunda parte de este título repensar el sentido de las tecnologías, de la escuela y de la formación docente. Si alguna certeza teníamos es que estábamos viviendo un cambio inédito, que era un cambio imparable en las instituciones educativas, que había también transformaciones en los vínculos pedagógicos, en las relaciones entre escuela, familia y comunidades, que entraba una nueva tecnología, porque ya Inés nos dijo, la escuela siempre ha tenido tecnologías, esto es una tecnología, el lápiz, pero también el pizarrón y demás, pero entraba una nueva tecnología a la cual habría que entender e incorporar desde una perspectiva pedagógica. Vemos que es importante avanzar hacia la digitalización de las escuelas y de los sistemas educativos, lograr la conectividad, pero ello no puede estar separado de la capacitación docente, de la revisión curricular, del desarrollo de nuevos recursos didácticos, pero sobre todo de las relaciones. La relación pedagógica entre docentes, estudiantes y padres y madres de familia, esto es algo insustituible. Quisiera retomar aquí las palabras que Jorge La Rosa dijo en la primera conferencia magistral. La escuela debe seguir siendo un espacio de diálogo. Un espacio de diálogo, aunque sus formas cambien, porque los sujetos, los lenguajes y las formas de intercambiar ideas, opiniones y materialidades también lo estuvieron haciendo. En ese sentido, tenemos que repensar este diálogo. El diálogo posible de impulsar en las escuelas y abrirla a nuevas modalidades sin pensar y sin reificar esa nueva tecnología que ahora se nos quiere vender. Es importante incorporarlo a las prácticas pedagógicas. Creo que hemos tenido nuevos aprendizajes, ya no quiero profundizar más en esto, que me parece que Inés lo sintetizó, pero sí quiero rescatar una idea que estuvo presente. Sin presencia física, sin diálogo
ni socialización, la escuela no existe. Es decir, la escuela es presencial o no es, aunque la presencialidad asuma diversas formas. A una distancia puede haber una presencialidad porque están los sujetos intercambiando ideas, intercambiando emociones. Y este es un reto que todos tenemos. También en este segundo ciclo invitamos a maestros para que dieran sus puntos de vista. Creo que este fue un toque que distinguió, además de todos los especialistas a los que Patti ya agradeció. Y sería muy difícil referirme a todos y cada una de las valiosas aportaciones que se tuvieron durante estos encuentros. Pero sí creo importante destacar primero el trabajo colaborativo entre OEI Mejoredu, plantear que la comisión ha estado propiciando la reflexión de estos aspectos relevantes en el momento actual en que estamos viviendo, pero también ha incorporado una serie de elementos que nos permiten pensar en la formación de maestros, una formación distinta que tiene ahora un lugar especial. Gracias por ser cómplice, la OEI, gracias Inés, gracias a todos los que estuvieron. Es importante destacar que en este segundo encuentro contamos con la participación, creo que ya lo dijo Patti, de 18 expertos en educación, muy iberoamericano, España, Argentina, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Chile y México, voces de los propios actores educativos, también que mucha gente lo vio, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, aprendí esa palabrita de asincrónico, porque no es en vivo y en muerto, sino es sincrónico y es asincrónico. Entonces, lo vieron muchísimas gentes. En total, podríamos decir que las 7 transmisiones, a partir de un corte que se hizo el 6 de septiembre, tuvo un total de 88,322 visualizaciones. También que estas quedan en la plataforma de YouTube, que hemos ampliado nuestra comunidad de suscriptores en YouTube y que ha venido siendo creciente el interés. En ese sentido, agradezco a los maestros, perdonen, pero dentro un sonidito aquí extraño que me dijeron que tenía que... Es un telefonito que me está llegando aquí. Bueno, queríamos entonces agradecer a todos, maestros, ojalá que esto haya servido, este esfuerzo haya servido, maestros, directivos, funcionarios, y en este sentido vamos a hacer la clausura formal, ya saben que esto tiene que tener una cierta formalidad, y diríamos que siendo las 11:37, declaro formalmente clausurado el segundo ciclo iberoamericano de encuentros con especialistas entre Mejoredu OEI, titulado Un paso adelante de la educación remota de emergencia, repensar el sentido de las tecnologías, la escuela y la formación docente. Deseando que las reflexiones aquí vertidas nos acompañen en nuestras tareas y en los retos institucionales que tenemos por delante. Muchísimas gracias. Hasta luego.